A veces es complicado encontrar la creatividad, las ideas no llegan cuando uno quiere. Y déjame decirte que aunque la ejecución lo es todo, si no tenemos ninguna idea nueva que ejecutar, nuestro negocio no va a crecer. Pero no te preocupes porque estás en el canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y en este vídeo quiero darte 4 estrategias para encontrar la creatividad y un ejercicio que te ayudará a encontrar ideas creativas en el momento. Y no importa si no eres un emprendedor, ya que estas estrategias sirven para fomentar la creatividad en cualquier ámbito. La creatividad no aparece como por arte de magia, o solo aparece así en contadas ocasiones. Debemos preparar la mente para ver oportunidades de ideas donde antes no las encontrábamos. La regla principal de la creatividad es que las ideas creativas normalmente vienen de cosas que están fuera del ordinario, fuera de nuestro día a día conocido. Otro concepto que debes saber antes de adentrarnos en las estrategias es que la creatividad viene de lo que llamamos combinaciones remotas. Son ideas aparentemente alejadas y sin relación que una vez juntas son una idea excelente. Esta es la esencia del pensamiento creativo y si conoces esos patrones te va a permitir ver oportunidades en cosas donde antes no podías ver nada interesante. Fíjate en los anuncios más famosos de la televisión. Los creativos publicitarios lo que hacen es coger una idea que nada tiene que ver con el producto que quieren vender y la mezclan con el producto y así obtienen una pieza maestra. La mejor solución a algo normalmente viene de cosas con las que no estamos familiarizados, ya que las primeras soluciones son a las que llega todo el mundo. Piensa también en los mayores descubrimientos de la historia. Siempre suceden cuando juntamos dos disciplinas. Los astrónomos no podían explicar el Big Bang sin un físico. Cuando sales de tu área de conocimientos, cuando las ideas surgen. Pensemos ahora en casos de emprendedores. Steve Jobs, por ejemplo, decidió añadir lo que había aprendido en sus clases de diseño de tipografías a sus nuevos ordenadores. Mientras quizá otros estaban más preocupados por la potencia del ordenador o cosas más lógicas para un ingeniero, Jobs añadió el diseño como componente creativo y diferencial. Y así sucede con casi todas las mejores historias de éxito en emprendimiento. Si quieres llegar a esas geniales ideas de éxito, es lo que vamos a ir viendo durante todo el vídeo. Cómo entrenar tu mente para empezar a ver esas increíbles oportunidades de negocio o que también puedes usar en cualquier otro ámbito. Vamos a por esas 4 estrategias que puedes llevar a cabo para toparte con la creatividad en tu día a día. Estrategia número 1. Sacude tu rutina. Para poder expandir tu creatividad también debes expandir tus horizontes. Si tienes rutinas muy marcadas, cada día de lunes a viernes haces lo mismo y el fin de semana igual, tu mente está siempre bajo un marco mental donde no pueden surgir cosas nuevas. Imagínate el cerebro como una caja. Si la caja tiene 1000 ideas, solo podrás jugar con esas 1000 ideas, así que necesitamos salir de nuestra rutina habitual para poder ser más creativos. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando algunos de nuestros hábitos para encontrar nuevas ideas que mezclar con las que ya tenemos y que surja así la creatividad. Cosas que puedes hacer. Prueba a comer cosas diferentes, por ejemplo, cambia tu dieta. Prueba a viajar y visitar lugares que nunca antes habías visitado. Si te gusta el arte, intenta cambiar el tipo de arte que consumes para tener otros horizontes. Cambia de género literario cuando leas libros. En resumen, busca variedad. Cambia de rutinas y de hábitos. En sitios inusuales y haciendo cosas que no habías hecho antes, hay más posibilidades de que te venga a la mente una idea creativa. ¿Nunca has escuchado a un emprendedor decir, de repente estaba de viaje y es que me vino a la cabeza? Vamos a por la segunda estrategia. La estrategia número 2 es tus círculos. Es habitual que con la edad acabes teniendo más relación con personas con las que compartes intereses, profesión, etc. Y eso está muy bien, pero déjame decirte que esto puede matar también tu creatividad. Si siempre te juntas con gente que piensa igual que tú, no podrás aprender nada nuevo de ellos. Por eso te recomiendo que busques gente inteligente que pertenece a otros ámbitos desconocidos y que entables conversaciones con ellos. Por ejemplo, si vas a una fiesta y sabes que la mujer de un conocido que estará allí es ingeniera, acércate y pregúntale por su profesión. ¿Qué hace? ¿Cómo son los procesos que llevan a cabo para fabricar una maquinaria? Y quién sabe, quizá puedas imitar esos procesos en tu empresa de servicios y generar así una nueva metodología más eficiente. Escuchar gente que tiene diferentes backgrounds al nuestro nos abre nuevas posibilidades para generar nuevas ideas. Tercera estrategia, escapar de reglas rígidas. Cuando somos niños es habitual dejar volar la imaginación. Con un muñeco y una nave de cartón puedes llegar a la luna y estar allí durante 30 minutos explorando ese mundo imaginario.
extraordinario. Cuando nos hacemos mayores, esto ya no sucede. Nunca dejamos volar la imaginación, porque parece que no está bien. Como regla general, tendemos a pensar que concentrarte en una tarea es lo correcto, pero perderte en tus pensamientos es una pérdida de tiempo. Y nada más lejos de la realidad. En mi caso, sobre todo los sábados por la mañana, cuando me levanto, me tomo un té y luego me tumbo en la cama y miro la pared durante media hora. No es que esté mirando la pared, sino que me abstraigo mis pensamientos internos, dejo volar la imaginación y de ahí saco muchísimas ideas sobre nuevos proyectos. Cuando dejas volar tu imaginación, quizá el 99% de las ideas no servirán para nada, francamente. Pero con solo encontrar ese 1% habrá valido la pena. Tenemos que esforzarnos en dejar esos momentos de pensamiento libre, quitar las pantallas de delante de nuestras narices y mirar hacia adentro. Y sé que es algo que con el avance de la tecnología parece que cada día es más complicado. Pero debemos hacer un esfuerzo. Cuando hablamos de escapar de las reglas rígidas y dejar volar la imaginación, también es en el sentido de intentar escapar del qué dirán. Porque eso sí que es un ladrón de creatividad. Si te importa demasiado que te juzguen, nunca podrás tener buenas ideas, porque las que te vendrán a la cabeza serán totalmente conservadoras para que sean aceptadas por los demás. Para ser creativo hay que ser disruptivo y romper con lo preestablecido. Estrategia número 4. Observa el mundo que te rodea. Tenemos tantos inputs diarios que vamos como burros, solo mirando hacia adelante, solo nos fijamos en aquello que es de nuestro interés y que nos va a servir para algo concreto. Pero estamos dejando de observar el resto de cosas donde podríamos encontrar la creatividad. Por eso te recomiendo que tengas los ojos bien abiertos a todo lo que te rodea. Bien, hasta aquí las 4 estrategias para fomentar tu creatividad. Esta puede venir en cualquier momento, así que lleva siempre algo encima para poder apuntarlas. En mi caso, por ejemplo, siempre utilizo la aplicación de notas de mi móvil para ir apuntando cosas que veo por la calle, cuando viajo, etc. Suelen ser esos momentos en los que no estás en la oficina donde encuentras la creatividad. Si eres impaciente y no quieres esperar a que la musa llegue en el momento más inesperado, puedes forzar el proceso de combinaciones remotas que habíamos hablado. Así que voy a darte un ejercicio que puedes aplicar justo ahora mismo. Cuando quieras encontrar una idea, por ejemplo, yo necesito redactar guiones para los vídeos de aquí, de YouTube, que cuelgo cada semana. Y que, por cierto, puedes suscribirte aquí si quieres verlos, si quieres seguirlos viendo cada semana. En este proceso, si no tengo ninguna idea, lo que hago es coger una revista, cuanto más diferente sea de tu sector, mejor. Por ejemplo, yo que me dedico al marketing y los negocios, suelo coger una revista de divulgación científica. Lee la revista e intenta encontrar 3 ideas que, aunque parezcan una locura porque pertenecen a otros mundos, puedes asociar a tu empresa. Espero que este ejercicio pueda servirte en momentos donde necesitas inspiración. Y si te ha gustado el vídeo, haz un like y me encantaría conocer en comentarios dónde encontráis vosotros más la creatividad, en qué momentos, en qué situaciones. La próxima semana toca entrevista, así que no puedes perdértelo. Nos vemos aquí a las 20 horas, hora España. Un abrazo y muchos éxitos.